Hola, hola familia, ¿cómo están? Qué gusto poder saludarles nuevamente. Soy el pastor Elías Betanzos y aquí estamos para escuchar algunos consejos de la palabra de Dios que puedan bendecir tu vida. Ese es mi objetivo, compartir cosas que yo he aprendido de la palabra de Dios, compartirlas contigo para que también pueda esta palabra bendecir tu vida. No hablo cosas que son mis ideas, siempre intento hablar lo que la palabra de Dios me dice a mí y eso compartirlo contigo. Hoy quiero hablarles acerca de lo que aprendemos en las tormentas. ¿Enfrentamos tormentas en la vida? Sí. En el mundo, dijo Jesús, vamos a tener aflicciones, momentos de angustia, momentos de desesperación, se levantan inesperadamente, se levantan tormentas en la vida. Y en la Biblia encontramos muchas historias que ejemplifican las tormentas de la vida. Son tormentas reales que sucedieron, historias reales que los discípulos pasaron, vivieron, y que esas enseñanzas están en la palabra de Dios para que sirvan a nuestra vida. Vamos a aprender de las tormentas. Aprendemos mucho los que estamos viviendo en una tormenta o ya pasamos una tormenta o estamos por pasar una tormenta. Seguramente vamos a tener aprendizajes y tenemos que recordar esto que vivieron los discípulos, tenemos que recordarlo nosotros cuando estemos pasando por esos momentos difíciles. Hay tormentas financieras, ¿verdad? Hay tormentas de salud. El momento en cuando te dan un diagnóstico que no esperabas y que te afecta, diagnóstico tremendo como el cáncer, una enfermedad incurable, una enfermedad terminal, ¿verdad? O una tormenta de trabajo, te despiden del trabajo de manera inesperada, una tormenta relacional, ¿verdad? Con los hijos, con la familia, situaciones que todos estamos expuestos a vivir, porque la vida es así, la vida es injusta, pero recuerden, Dios es bueno. Y en la vida vamos a enfrentar tormentas, vamos a enfrentar fracasos, vamos a enfrentar gigantes, vamos a enfrentar desafíos. Lo más importante es que nosotros recordemos ciertas, ciertas cosas que están en la palabra de Dios y que te van a ayudar a permanecer firme en medio de la tormenta. Quiero leerles esta historia que está en Mateo capítulo 15, versos 22 en adelante. Inmediatamente después, Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago, mientras él enviaba a la gente a casa. Mucha gente empezó a seguir a Jesús a raíz de todos los milagros que él hacía, y llegó un momento en que él hizo el milagro de los 5,000 hombres, ¿verdad? Sin contar los niños y las mujeres. Más de 12,000 personas fueron alimentadas de manera milagrosa. Bueno, pues muchos querían hacer rey de los judíos a Jesús, pero él tenía otro propósito, otro objetivo, y entonces hace que los discípulos se vayan y les dice: nos vemos al otro lado, adelántense ustedes y yo voy a quedarme a orar, según lo que dice la Biblia. Voy a quedarme a orar aquí mientras despido a toda la gente que vayan a sus casas. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, los discípulos se encontraban en problemas lejos de tierra firme, ya que se había levantado un fuerte viento y luchaban contra grandes olas. A eso de las 3 de la madrugada, vea todo el escenario. Los discípulos habían avanzado unos 10 kilómetros, estaban mar adentro. Se levanta en este momento un gran viento que genera olas muy grandes para que las olas o una tormenta, una tempestad, atemorizara a los discípulos. Tenía que ser algo muy fuerte. Ellos eran pescadores, eran hombres de mar, así que ellos
estaban acostumbrados a andar siempre en el mar, a encontrarse con ciertas tormentas de mar, pero ahora esto estaban luchando. Pero además, dice la Biblia, ya habían navegado, si empezaron desde la tarde y ya eran las 3 de la mañana, de la madrugada, ellos habían estado remando mucho tiempo, ya había cansancio, había un poco de sueño en ese momento. Y fue como esa hora, mientras ellos luchaban contra esta tormenta, contra las grandes olas, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, claro. Ellos no se esperaban a un personaje que estuviera caminando. Acuérdense que hay una tormenta, hay muchas olas, es la madrugada, uno de los momentos más oscuros. En la madrugada, a las 3 de la mañana, es cuando no puedes ver bien. Entonces ellos quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Por supuesto, ellos nunca se imaginaron que Jesús, nunca lo habían visto caminar sobre las aguas. Es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato. No tengan miedo, dijo. Tengan ánimo. Yo estoy aquí. Y después viene cuando Pedro le dice, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Jesús le dijo, ven. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca, caminó sobre el agua hacia Jesús, pero cuando vio los vientos, las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Y cuando él se hundía, gritó, sálvame, Señor. Y de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró y lo regaña, ¿verdad? Tienes tan poca fe, ¿por qué dudaste de mí? Bueno, en esta historia tan descriptiva de un momento difícil en la vida de los discípulos, encontramos nosotros algunas enseñanzas que respecto a las tormentas que necesitamos recordar. Necesitamos recordar esto porque vamos a enfrentar tormentas en nuestra vida. Vamos a enfrentar repentinamente. La vida va bien, ¿verdad? Todo es alegría, felicidad. De repente una noticia distorsiona todo. De repente algo cambia lo que va bien y se convierte en una pesadilla, ¿verdad? Pero las pesadillas son necesarias. Y en medio de la tormenta, yo no sé qué tormenta estés viviendo en este momento. En medio de todo eso, recuerda estas 3 enseñanzas. Enseñanza número 1. Aunque los discípulos no podían ver a Jesús, Él sí los podía ver a ellos. Jesús estaba orando en el monte por ellos. En medio de la tormenta, nosotros no podemos ver a Jesús. La tormenta es tan grande, la lucha es difícil, la enfermedad es terrible, la situación financiera es complicada, lo que estamos viviendo es tan grande y causa mucho dolor que no nos permite ver a Dios en nuestra vida. Sin embargo, la historia nos dice que Jesús estaba mirándoles, que Jesús estaba orando por ellos. Él sabía del esfuerzo, Él sabía del cansancio, Él sabía todo lo que ellos estaban viviendo allí, todo lo que estaban, el temor que tenían, la angustia que tenían por esta tormenta que estaban enfrentando. Él conocía el cansancio en el momento en que estaban a punto de rendirse, en el momento en que no podían más, ya no podían regresar, no podían seguir avanzando. Así que estaban en el momento en que la tormenta los había paralizado por completo. En ese momento es cuando Dios se aparece, cuando Jesús se aparece, para darnos una lección a todos nosotros. No importa lo que estés viviendo, no importa la tormenta que estés pasando, Dios te ve. Él está al cuidado de ti. Él está al pendiente de esa preocupación, Él está al pendiente de esa deuda, Él está al pendiente de esa enfermedad, Él está cuidándonos, está monitoreando todos nuestros movimientos, así que no estamos pasando la tormenta solos. Dios está con nosotros,
descansa tranquilo. Él te está cuidando mientras tú luchas con tus tormentas personales, ese abandono, esa situación complicada que estás viviendo. No lo estás viviendo tú solo. No puedes ver a Dios. No te permite el problema ver a Dios, pero Dios está ahí. En todos los casos de tormentas que he leído en la Biblia, Dios siempre está ahí. Los discípulos siempre asustados, como todos nosotros, ¿verdad? Seres humanos que nos asustamos con cualquier situación que vivimos. Recordemos, Dios te ve, Dios está ahí presente, Dios te está acompañando, no lo estás viviendo solo, no estás viviendo sola esta situación, Dios siempre está ahí. Lo segundo que tenemos que aprender de esta tormenta es que los discípulos estaban pasando esta situación por obedecer a Cristo. O sea, Él les dijo, pasen del otro lado. Ellos estaban acompañándolo ahí, repartieron los alimentos, estuvieron con Jesús, y Jesús tenía una lección para ellos, y Él les dice, súbanse a la barca y vayan al otro lado. Jesús los envía, Jesús los sube a la barca. O sea que a veces tenemos una enseñanza equivocada de que una tormenta demuestra que estamos desobedeciendo a Dios. No es cierto. Hay ocasiones en que pasamos tormentas por nuestra desobediencia. Hay ocasiones en que nosotros mismos ocasionamos la tormenta. Pero muchas ocasiones nosotros nos encontramos en tormentas porque tenemos un problema que se llama humanidad. O sea, somos humanos, vivimos en este mundo y este mundo está roto. Y a veces Dios nos permite subirnos a una barca, llevarnos al otro lado y permite que vivamos ciertas tormentas porque Él quiere fortalecer nuestra fe, porque Él quiere que confiemos en Él. Entonces no caigamos en el error de pensar que algo hicimos mal y por eso estoy atravesando esta tormenta. No siempre es así. A veces estamos bien, a veces sufrimos las pruebas más grandes cuando estamos obedeciendo a Dios. Cuando nos subimos a la barca porque Él nos mandó. Cuando nos subimos a ese ministerio porque Él quiere que le sirvamos. Y a veces por obedecer a Cristo permite que nosotros pasemos por estas tormentas de la vida. ¿Para qué? Para fortalecer nuestra fe, para convertirnos en gigantes, para convertirnos en mejores padres, en mejores esposos, en mejores siervos, en mejores personas. Entonces, no te culpes y no dejes que esa mentira de Satanás, que a veces viene a nuestra vida, decirnos, es por esto, algo hiciste mal, algún pecado debiste haber hecho y por eso estás pasando por esta tormenta. No, muchas veces pasamos las tormentas porque Dios quiere fortalecer nuestra fe. Tercera enseñanza que siempre debes de recordar. La causa de su temor. ¿Cuál era la causa de su temor? Dice la Biblia que ellos quedaron aterrados cuando vieron a un personaje que se iba apareciendo allí y que ellos pensaron que era un fantasma. Y la verdad es que porque no se veía muy bien, pues ¿quién no se va a asustar, verdad? Que alguien aparezca caminando sobre las aguas en medio de la tormenta. Nosotros dejamos a Jesús allá despidiendo a la gente y ahora ellos están viendo a alguien diferente o a alguien que no reconocieron, pero esa causa de su temor, que era Jesús, a que ellos pensaron que era un fantasma, se convirtió en una fuente de alegría. Jesús tiene el poder para cambiar nuestro lamento en baile. Esa mala noticia, ese fantasma, o sea, el producto de su imaginación, de tu imaginación, esa situación trae una bendición escondida. Esa situación que estás viviendo, ese desafío que estás enfrentando, ese gigante que estás enfrentando, trae una bendición escondida. Y tenemos que recibir esa bendición, porque se va a convertir en la mayor fuente de nuestra alegría, de nuestro gozo. Cuando permitamos que la presencia de Dios llegue a nosotros, cuando enfrentamos la adversidad con fe, Jesús llega en el momento exacto. Cuando ya no damos un paso más, cuando estamos a punto de rendirnos, Él llega en ese momento y aquello que nos está atemorizando se va a convertir en nuestra mayor fuente
de alegría. Eso ha sucedido en mi vida. Muchas batallas que he enfrentado, muchas tormentas que he enfrentado, después me he gozado. La tormenta del cáncer en la vida de mi hija me ha dado. Tantas veces he predicado del testimonio de sanidad. Cuántas veces he predicado de cómo Dios sanó a mi hija de ese infarto cerebral, cómo Dios me levantó de los fracasos y las tormentas de la vida, cómo Dios me dio vida en un momento cuando tuve temor de pasar por una cirugía a corazón abierto, pero vi la mano de Dios en las finanzas, vi la mano de Dios en su sanidad, y ahora todo eso se ha convertido en un testimonio de vida. Aquello que me hizo llorar, aquello que me hizo trastabillar, aquello que me hizo paralizarme del miedo por un momento, se ha convertido en una fuente de bendición. Aquello que te ha paralizado porque te despidieron del trabajo, se va a convertir en una fuente de bendición por ese nuevo negocio que vas a iniciar, por esa nueva empresa. Dios tiene planes para ti, así que en medio de la tormenta, reconoce, acuérdate, no estoy pasando esto yo solo, Dios está conmigo, Él me guardará, pero Él cambiará mi lamento en baile, Él cambiará estas cenizas en gloria, Él cambiará este momento en una oportunidad de vida, de bendición. Este problema que estoy viviendo viene envuelto en ese problema una bendición que ahí está escondida, pero que va a aparecer porque Dios lo va a revelar a mi vida. Enfrenta con valentía y con fe esa situación, esa tormenta que tú estás viviendo, reconociendo que Dios se aparece en el momento exacto. En el momento exacto va a llegar incluso un momento en que tú vas a caminar sobre tu problema, sobre la tormenta. Vas a ir caminando y no desvíes tu mirada en Jesús. No veas las tormentas, no veas el viento, no veas las olas. Ve a Jesús. Ahí está la clave de nuestra victoria. Que Dios te bendiga. Te espero en el nuevo podcast. Bendiciones, que tengas un excelente día.